estudiantes que no han entregado la actividad y hoy van a entregarla a partir de las precisiones que se hagan. La idea no es esa, porque es que yo estoy aquí aprovechando, bueno, le van a hacer algunos ajustes y observaciones al trabajo de las compañeras y de acuerdo a eso, entonces yo diligencio mis formatos, diligencio los diarios de campo y eso no es, ¿no? Yo felicito, de hecho, a los estudiantes que han hecho el esfuerzo de haber entregado previamente su trabajo. Si bien es cierto, se extendió la entrega hasta mañana, no quiere decir que entonces, con la disculpa, no entendí, no sé cómo hacer las cosas, no. Yo pienso que esto es un trabajo ya de esfuerzo. Ustedes no pueden llegar a una institución, no sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar y qué es que voy a hacer, no. O sea, yo tengo que tener, digamos, por lo menos previamente leído unos documentos que se dieron para que orienten la actividad, ¿ya? Desde luego, a ver, nosotros no vamos a querer lograr con esto que todo esté acabado, es decir, que esté perfecto, ¿sí? Pero es importante dentro de ese proceso que sí exista como la ética y la responsabilidad por parte de usted, ¿ya? Eso es bien importante. Bueno, entonces me voy a permitir compartir pantalla y voy a empezar con la actividad en sí misma, de qué se trataba y cómo ustedes la desarrollaron. Primero, en primera instancia, la actividad era un acercamiento eh, al contexto donde ustedes se encuentran, ¿sí? Sea afro o indígena. Y es un reconocimiento. ¿Por qué digo reconocimiento? Porque seamos muy honestos, muchos de ustedes deberían estar dándonos a nosotros, como dice cátedra, de ese conocimiento que hay de sus comunidades, cuál es la historia de las comunidades indígenas y de las comunidades afro, ¿ya? Entonces, y bueno, ¿y dónde nos referimos? Nosotros, si bien es cierto, tenemos unos documentos que nos pueden dar los mismos consejos comunitarios, las mismas investigaciones que se han hecho por parte de muchas organizaciones que han tratado de recoger la historia, por ejemplo, cómo llegan todas las comunidades afro a sentarse en todos estos territorios, cómo lo hacen, en qué condiciones, bajo qué situaciones son las que llevan a que las comunidades afro se asienten allí. Entonces, hay una historia, desde luego, hace más de 500 años, que nos dan cuenta de por qué nuestros ancestros llegaron acá. Eso es aquí. Pero ahorita lo que... perdóneme un momentico, que es que una estudiante. Bueno, entonces, les decía que es importante que nosotros tengamos como esa parte del conocimiento para que podamos abordarlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que no se ha hecho? Y muchas investigaciones se los puedo decir con conocimiento de causa que no se ha hecho. No se ha hecho es una investigación de las infancias. Es decir, hay mucha información muy fraccionada de cuáles son, digamos, las infancias desde nuestras comunidades afroindígenas.
bajo cuál es el concepto, por ejemplo, de niño que tienen nuestras comunidades. Esa información no, digamos, no se puede evidenciar en muchos, digamos, de esas investigaciones que se han hecho, en un pequeño rastreo que se ha hecho. Dime, Omaira. Omaira. Omaira, me Hola, levantaste profe. la mano. Sí, yo le Dime, levanté la mano. Es para hacerle una preguntita. Pues lo que pasa es sí, que dime. nosotros ya entregamos el trabajo, ¿no? Si es Sí. cierto que de pronto haya alguna falla, pues ya nos toca evidenciarlo en la otra entrega. Pero, profe, la pregunta mía es que si nosotros seguimos trabajando de 4 personas, lo que pasa es que pues habíamos quedado en seguir trabajando las 4, como estamos. Disculpe la pregunta, usted ya ha dado las respuestas, pero es que para dividirnos en últimas, o Bueno, Omaira, obligatoriamente mira, yo soy dividirse. reiterativa en este sentido y es para que usted lo tome. Ustedes lo pueden hacer en este periodo académico de esta manera, de esa Sí, manera. Pero cuando ustedes han adelantado un proceso y ya estén, por ejemplo, en octavo periodo académico, y digan, no, nosotros no nos queremos dividir, ahí tendrán que hacerlo. Y tendrán que cederle los derechos de autor a una de las compañeras y las otras se quedarán sin esos derechos de un avance que han presentado. Entonces, nosotros estamos preveyendo, haciendo, digamos, una advertencia en ese sentido porque los formatos de calidad de la universidad son muy claros, que solo admite 3 integrantes para la opción de grado que ustedes en este caso lo van a hacer a través de un proyecto aplicado, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, dice, bueno, en este periodo no pasaría nada, pero en el siguiente periodo y en el siguiente van a tener esas dificultades y eso es lo que no queremos porque pues se van a presentar ese tipo de situaciones. ¿Ya? Eso es, lo van a conversar ustedes al interior de con sus compañeras de grupo y ya tomarán las decisiones correspondientes. ¿De acuerdo, Omaira? claro, sí, profe. Sí, era porque nosotros desde el segundo semestre, pues que yo ingresé, venimos el mismo Claro, grupo y el mismo, sí. yo sé Y es, que pueden apoyarse y de hecho les dije, ustedes pueden trabajar, seguir trabajando en su grupo colaborativo, ¿sí? Pero yo voy a trabajar una temática, a ver, me voy a unir con Nancy y con Mari, ¿ya? Estoy diciendo aquí. Las dos vamos a trabajar una temática y por ejemplo, voy a trabajar cómo a través de los espacios sagrados genero ambientes de aprendizaje para los niños. Eso es una situación, digamos, que estoy aquí colocando a manera de ejemplo. Pero otra compañera de pronto dice, voy a trabajar sobre, por ejemplo, los alimentos o sobre, por ejemplo, cuáles son los alimentos o la base, digamos, de la dieta que tienen los niños a partir de nuestros ancestros y cómo, por ejemplo, generó hábitos alimenticios a partir de todos esos alimentos. Estoy trabajando ese eje temático. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y mire allí, ¿en qué nos podemos apoyar? Vamos a tener un mismo referente, es decir, conociendo un poco el contexto, eso sí, por ejemplo, ahí nos podemos compartir información de las comunidades, todas esas prácticas y saberes, pero son dos temáticas muy distintas en un contexto igual, que por ejemplo, eh, para decirlo de alguna manera, entonces yo lo voy a trabajar en Aldana, o lo voy a trabajar en Maguipayam, o lo voy a trabajar en Buenavista, ¿ya? Porque estoy aquí, pero son situaciones.
Entonces, muy similares, pero mire que las temáticas son distintas, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, en primera instancia, como les digo, voy a tomar como referencia esa parte de ese trabajo de acercamiento que ustedes han tenido y es muy importante. Por ejemplo, hay un texto eh, que es inclusive trabajado a partir de una investigación que se hace eh, financiada por el Banco de la República, que se llama Los niños que fuimos, huellas de la infancia en Colombia. Pero mire que en este texto, solamente para mencionarles, no se menciona en ningún momento las comunidades étnicas. Es decir, solamente se están refiriendo a los niños de otras, digamos, de otras condiciones, inclusive sociales, condiciones sociales, los niños que lo han tenido todo, que no han tenido carencias, los niños que han tenido todas las, han tenido vivienda, han tenido salud, han tenido, digamos, de alguna manera algunas comodidades. Sin embargo, es un referente interesante en el sentido de algunas características que nos pueden dar en general. Pero por eso les digo la importancia que reviste este trabajo que ustedes están adelantando. Ustedes se están adelantando porque se están un poco yendo a sus comunidades. ¿Qué conocemos nosotros de los niños que hay en nuestras comunidades? ¿Qué tanto conocemos? Y su historia. Claro, estos niños, ustedes le pueden decir, a ver, pues que estos niños nacieron en este siglo y muchos de pronto ya no tendrán, en el caso de las comunidades indígenas, ya no hablan la lengua, pues si no hablamos en muchas comunidades, ya no se hablan la lengua materna, pues mucho menos, pues estos niños que ahora están influenciados por muchas situaciones donde inclusive la cultura, el referente cultural se va perdiendo. Y esa es la tarea que ustedes como maestras y maestros en formación, o sea, deben hacer, es decir, volver a esas raíces culturales, a esas raíces que den cuenta. Nosotros decimos, no, es que los niños ya no practican los bailes típicos, ya no juegan, por ejemplo, a las canicas, ya no juegan, ya son otros juegos que inventan, por lo que la música que escuchan y demás. Cierto, eso es muy cierto y nosotros no podemos, es decir, tapar, como dice, el sol con una mano frente a esa realidad, es muy cierto. Pero nosotros sí podemos acercar a esos niños y de alguna u otra manera a sus familias a que se encuentren con el referente que los identifica aquí y en todas partes. Supongamos que muchos, por ejemplo, nosotros miramos que es como la diáspora, o sea, la dispersión de las comunidades afro, ¿no es cierto?, que se han tenido que asentar en, en muchos lugares, ¿sí? No solamente en el departamento de Nariño, sino, por ejemplo, en muchos lugares. Y supongamos que muchos afro están aquí en Pasto. Y, ay, digo yo, ¿cómo voy a hacer mi trabajo si yo estoy aquí en Pasto, ya no estoy en Barbacoas, no estoy en Tumaco, no estoy en Olaya Herrera? No, pero usted sigue siendo afro. Y entonces como afro tengo que conocer mi historia. Es como muchas comunidades indígenas han tenido que migrar, inclusive
comunidades indígenas que tienen la lengua, todavía mantienen la lengua propia, y nos encontramos en las ciudades capitales. Entonces dice, ¿cómo hace entonces? Se han hecho muchos trabajos de que esas comunidades vuelvan así y todas esas prácticas y saberes que ellos tienen los sigan manteniendo, ¿ya? Y los sigan manteniendo a través de esas prácticas que van llevando, y se han hecho muchas pedagogía frente a esto. Entonces, bajo estas consideraciones, la idea es esa. Cuando estamos diciendo, reconociendo nuestra historia. Entonces, mire, me voy a permitir compartir pantalla. Este es un trabajo que presentan unas compañeras. Vamos, por ejemplo, aquí. Lo presenta Zuli Carmenza Cortés y Miles Yomara Prat. Y yo quisiera, por ejemplo, aquí, de la cosmovisión histórica de la comunidad Pumbí, Las Lajas, ¿ya? Entonces, dice, ellas miren que hace referencia, y inclusive aquí las imágenes, claro está, mire, que hacen toda nos muestran una panorámica de esta vereda de Las Lajas. Profe, ¿nos Sí, está compartiendo? sí, No se visualiza. A ver, entonces, espérame un segundito. Ahí creo que sí ya. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Ya la están visualizando? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí. Las compañeras, miren, se dieron la tarea. Y yo creo que ese es un esfuerzo que las compañeras han hecho de presentarnos este trabajo. Miren, algunos referentes históricos, igual de la vereda, quiénes fueron los fundadores, quiénes todo eso. Y muchos, digamos, el 100% nos están diciendo aquí, tiene población afro. Entonces, aspectos culturales, bueno, ellas con esta infografía nos podrían, si estuviéramos in situ, yo creo que nos darían cuenta de muchos otros aspectos que de pronto, pues como es una infografía aquí, se hace de una forma muy resumida, da cuenta de cómo esos principios y valores, y bueno, nos muestran aquí, igual como en todos los territorios, la religiosidad, igual, traza en todos, en cada uno, pues va a generar toda una imposición, y eso es en todas las comunidades que va a ocurrir, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente. Bien. Ellas nos presentan igual, por ejemplo, aquí de las plantas medicinales, todos estos elementos. Bueno, aquí las compañeras tomaron las edades de 3 a 5 años, ¿sí? La matriz de vaciado de la información, el tipo, digamos, de alimentación de los niños y niñas, qué actividades practican los niños y niñas, cómo se... Las compañeras, igual cuando hacen estos 10 ítems, hacen un acercamiento, pero este acercamiento no es que está completo totalmente, porque pues, o sea, nosotros en la primera acercamiento, pues por ejemplo, ¿qué actividades practican los niños? En una observación o en 2 observaciones, en 3 observaciones, puede que levantemos una información, pero no es, a veces nos queda faltando y hay necesidad de volver. Por ejemplo, cómo se relacionan los niños y las niñas, ¿sí? La relación de los 3 a 5 años, es importante. ¿De qué se enferman regularmente los niños? Mire,
estos 10 ítems que las compañeras aquí han colocado, nos dan, inclusive cada uno de estos ítems casi nos daría para una temática. Ya nos dice que aquí, pero de eso se trata, es que nosotros tratemos de indagar en términos generales la formación, por ejemplo, en la primera infancia, cómo es. Mire que eso es bastante amplio, cómo se relacionan los padres e hijos. Todo esta información es amplísima, amplísima, amplísima. Vamos aquí. Pero es un trabajo bien importante. Bueno, vamos aquí. Los escenarios interculturales, la metodología, herramientas para su reconocimiento. Descripción dice de la modalidad de atención que ofrece el escenario en la práctica pedagógica. Yo quiero preguntarles, y a ustedes les voy a preguntar a todos, porque eso lo vieron en un curso que ustedes, pongo yo, introducción a la licenciatura, les hablaron sobre los escenarios en los cuales como licenciado en pedagogía infantil actúa. ¿Cuáles son esos escenarios? Esto no es solamente la práctica, esto es ya que vamos articulando el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos 5 periodos académicos y que se va de alguna manera, nosotros lo vamos apropiando para la práctica. ¿Cuáles serían esos escenarios? Solamente voy a decir uno, el escenario institucional. O sea, son los hogares comunitarios, son los CDI, son los jardines infantiles. Ese es el escenario institucional. Por ahí Casilda me levantó la mano. Dime. ¿Casilda? Profe, también cuando habla de... Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Cuando usted habla de modalidad de atención, la institucional, usted habla de la institucional, y pues acá en los contextos también hay una modalidad de atención que es la intercultural y la diferencial. Muy bien. Y hay otras, por ejemplo, la atención familiar, ese es otro escenario familiar, el escenario comunitario. Entonces, y tú dices, por ejemplo, el escenario diferencial que podríamos decir nosotros aquí, como grupos étnicos, debería ser una atención diferencial. Es decir, tenemos unas características propias que requieren que la atención sea diferencial. Es decir, no pueden ser las mismas metodologías que se dan a los niños, por ejemplo, en la ciudad. Hay niños que están en proceso de desplazamiento. Hay niños que están niños que hablan todavía una segunda lengua, digamos una lengua propia, digamos aquí, que tienen unas características sociales y culturales. Entonces, esa es una atención diferencial. Es decir, mire que la alimentación, inclusive que se suministra, yo sé, se generaliza, pero la dieta, por ejemplo, debería ser también diferencial para las comunidades, tanto, por ejemplo, afros como indígenas, reconociendo cuáles son los alimentos que en sus territorios, por ejemplo, se dan a nivel de las frutas, a nivel, por ejemplo, de los alimentos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la costa, entonces el pescado es el alimento, pues, que, pues, o sea, es fundamental, que en unos contextos diferentes, pues, serían otros. Entonces, la música, el arte,
el juego, o sea, tienen que ser diferenciales. Es decir, yo no puedo estar, por ejemplo, con los cuentos de la Caperucita Roja, de Hansel y Gretel, o que de pronto de los mitos, si los mitos igual son muchos mitos de origen que los niños es necesario que los conozcan, ¿ya? Porque eso es el fuente y el principio, digamos, que le da al niño como, y a todos, digamos, a todas las comunidades, es un proceso de identidad, de reconocimiento, ¿sí? Nosotros. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Mira que es para que tengan. Bueno, ellas siguen con las compañeras aquí, la visión, los objetivos, características del grupo, ¿sí? Ya empiezan aquí, ir a paseos. Esto, por ejemplo, lo van a ir ampliando porque, vean, dice, mire, ahora se dedican a mirar televisión. El ahora sería eso. Pero si nosotros queremos indagar qué pasó en el pasado, no teníamos ni televisión hace más de 60 años no teníamos una televisión o una televisión blanco y negro. ¿Dónde nos reuníamos? ¿Dónde nos reuníamos? Alrededor, digamos, de nuestros abuelos que nos cuenten igual los cuentos y demás, alrededor de una vela, o sea, dirían las comunidades indígenas alrededor del fogón, qué sé yo. O sea, hay unas prácticas que no tenemos. Entonces, por ejemplo, juegos de convivencia. ¿Cuáles son esos juegos? Esto les queda aquí al grupo, es para seguir indagando. Sí, esta es la primera mirada. Por eso ha sido un acercamiento de las características y de todo eso que las compañeras han hecho. Bien importante aquí, mi módulo no tiene que ser el referente. El referente tiene que ser, en este caso, el PEC, tiene que ser, por ejemplo, algunos documentos que las compañeras hayan encontrado de otro, tienen que ser mi referente, no porque ese solamente está dando cuenta de algunos elementos, pero el referente tiene que ser, por ejemplo, las voces de los mayores, de los abuelos, de los sabedores, de las matronas, de la comunidad en general. Esa, por ejemplo, bueno, profe, pero es que eso no está escrito en ningún documento ni nada de eso. No, es toda la oralidad, la tradición oral. Entonces, ¿qué ustedes tendrían que colocar aquí? Entonces, estos son, por ejemplo, los testimonios que nos han dado las abuelas, y puedo colocar aquí, ¿testimonio de quién? Entonces, testimonio de el Señor que nos dio la información, ¿ya? De la persona a la cual, por ejemplo, me acerqué, ellos son. Entonces, ahí es importante. El proyecto educativo comunitario de la institución educativa Pumbí Las Lajas es un buen referente porque supongo yo que ahí hay una información, pero sí sería importante. Mire, las compañeras han hecho, se han organizado, y como les digo aquí, yo solamente les estoy dando una realimentación muy general, porque pues, o sea, en detalle hay otras cosas que les voy a ir colocando, porque ese es el trabajo que se va a ir desarrollando. Bueno, hay otra cosa que las compañeras muy bien lo hicieron a través de perdón, aquí no. De los enlaces. Ay, aquí no. Me deja presentar, esperemos un segundito ¿dónde fue que las compañeras?
me presentar. Bueno, aquí. ¿Sí? ¿Está mirando? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, las compañeras, mire que aquí ya hicieron su drive. Organizaron su drive fase 2, fase 3, fase 4. En primer lugar hay que corregir que las, digamos, cómo se escribe fase. Bueno, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno. En la fase 2, que ustedes empiezan, mira aquí, las compañeras ya registraron el diario de campo, la asistencia al componente práctico, la asistencia al escenario de práctico y el plan de trabajo. Vamos a ir con el plan de trabajo. Mi pregunta es, a ustedes, ¿no? Que están aquí, ¿están observando o no? Sí, profe. Profe. Bueno, listo. Aquí está bien diligenciado. Diligenciado, por ejemplo, aquí toda la información. Mira aquí. En este caso, hasta aquí, está aquí de pronto, a ver aquí sí, hasta ahí, está bien. Bien. Correo personal, toda esta parte está diligenciada. Vean que los compañeros. Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? A ver si lo reconoce. Ustedes. Profe, A ver. que el encuentro tutorial con usted, con el, digamos, con el curso de práctica lo tuvimos el 11 de marzo. Ajá, y aquí está. 10 de El 10 de noviembre. noviembre del 2023. El 10 de noviembre. Sí. Bueno, Eso ese fue un error de dedo. es un error de dedo de pronto aquí, ¿no? Ellas quisieron colocar, yo supongo y parto de ese hecho, de que ellas quisieron colocar 10 y 11, ¿sí? Si ellas colocaron 10 y 11, debieron colocar 10 y 11 de marzo de 2023, ¿ya? Yo parto de eso, no es un error de dedo, sino más bien que 10 y 11, pero debieron colocar de marzo, entonces se les apegó, ¿ya? La fecha de entrega del plan de trabajo, la fecha máxima, claro, era el 28, pero resulta que sus compañeras fueron muy cumplidas y ellas lo entregaron antes. Entonces, de pronto aquí habría que colocar la fecha de entrega, lo entregaron el 20 de marzo, ¿sí? Como está subida al campus, ellas lo entregaron oportunamente. Es decir, aquí ellas, todo está aquí. Bueno, el próximo SAP de las compañeras de barbacoas, porque estamos en marzo, no es el 25 porque no es, vamos a desarrollarlo, por ejemplo, aquí hay un error también, porque no es el 25, el 20, perdón, 25 de marzo, estamos aquí, claro, estamos nosotros en 22, 23, el 25 no tenemos encuentro tutorial con ustedes. ¿Cuándo tenemos encuentro tutorial con ustedes en Barbacoas? 31 y primero, algo así. Ajá, el 31 y primero de abril. Entonces aquí también hay un error, ¿ya? Entonces son esas, ustedes solamente tenían que colocar las fechas, son las fechas y eso es para que lo tengan en cuenta, no más era en esto.
Muy bien, porque, mire, diligenció la compañera con sus datos personales, no de la compañera con la cual trabajó, sino aquí está diligenciando porque el plan de trabajo es de cada estudiante. Aquí en el Drive es individual, aquí no es colaborativo, para que lo tengamos ahí presente. Bien, eso es con el plan de trabajo. Vamos aquí, la asistencia al escenario de práctica. Entonces, esta información va aquí. Bueno, ¿qué nos falta aquí? El plan de trabajo, las compañeras dieron cumplimiento. ¿Y por qué no se coloca aquí la fecha? ¿Cuántas horas tienen que colocar? Entonces, yo a manera de ejemplo les había dicho, en este caso, por ejemplo, el plan de trabajo, yo lo trabajé, lo presenté el 20, las compañeras, porque hasta, pero el 19 inclusive lo entregaron. Entonces, yo me tomé el trabajo de desarrollarlo, ese plan de trabajo lo desarrollé el viernes, el viernes 17 y trabajé ese plan de trabajo desde las 8 de la mañana, si son 6 horas, 9, 10, 11, 12, 1, hasta las 2 de la tarde. Puede ser que no me haya llevado, pero es que como aquí están 6 horas que están de cumplimiento que se asignan, por eso les colocamos nosotros 6 horas, ¿ya? Ahora en el SAP, como les habíamos colocado aquí, viernes de 2 de 2 de la tarde y termina a las 7 para que nos dé 12 horas. Ahora bien, aquí lo único que tenían que colocar es 10 y 11 de marzo de 2023. Eso era todo. El diario de campo no lo colocamos nosotros ni la fecha porque son 16 horas. A ver, yo no voy a hacer el diario de campo en un día, sino en 2 días que ustedes van a diligenciar ese diario de campo. ¿Por qué? Porque uno es la información que ustedes registraron, otra es la información que ustedes pudieron interpretar. Interpretar implica que nosotros hayamos revisado unas fuentes bibliográficas y por lo tanto es necesario citar algunos autores. Entonces, se me ocurre a mí que yo cité en este caso, por ejemplo, el proyecto educativo comunitario. Entonces cité unas memorias, por ejemplo, que se dieron en un congreso, en el marco de un congreso que hubo de pedagogía, inclusive que participó, ustedes lo conocen, el profesor Marino y otras autoridades de las comunidades afro, y hablaron, por ejemplo, de la niñez en general. Yo consulté eso. Bueno. Y asistencia al escenario de práctica 2 horas, es decir, todo eso. ¿Cuándo lo hice? Entonces hay que colocar las fechas allí. Que esa sería una pregunta que tendrían ustedes aquí. Bueno, vamos aquí, en esta de información que ustedes tienen aquí. Y las compañeras, por supuesto, están aquí relacionadas. Vamos a ver dónde está Mili. Se me perdió Milis. Mire que aquí ella no tiene problema porque está certificada su asistencia, ¿ya? No hay problema porque esto es solamente que ella suba
digamos, este formato que a ustedes se les compartió. Y aquí está el diario de campo. Yo el diario de campo solamente les voy aquí a compartir de las compañeras la primera parte. ¿Ya? El resto no les voy a compartir porque ya es un trabajo directamente. Solamente aquí tengo pues una precisión que se las tendré que hacer a las compañeras y demás para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Pero ellas diligenciaron, digamos, el propósito ya estaba aquí, pero hicieron todo el trabajo. Ahí hay unas observaciones que sí, pero cumplieron con el desarrollo. Desde luego, hay información que aquí es importante, pues que en su momento les haré a las compañeras la observación para que lo tengan en cuenta de acuerdo a la información que recogieron. Entonces, todos estos formatos, mire Kiki, va el diario de campo, la asistencia, o sea, el ESAPEC, asistencia al componente práctico, la asistencia al escenario de práctica y el plan de trabajo. O sea, en la fase 2 va 1, 2, 3 y 4. En la fase 3 Y ya el no irán. ARL, disculpe, profe, y el ARL. No, mira, aquí no va la ARL, aquí no va la ARL, porque en la fase solamente van incluidos estos documentos y ya les voy a decir por qué. Un momentico aquí. Bueno, entonces, ¿dónde irían esos documentos? Van aquí, donde estoy aquí con la flecha, van aquí, por fuera. No O sea, van, profe, le faltaría la carpeta de documentos no, administrativos. eso es lo que yo les quiero hacer la precisión, porque en el video de la profesora Brigitte hay un pequeño, digamos, aquí hay un error que tenemos que hacerlo en esa precisión, porque la directriz de la práctica pedagógica es que esos documentos se los suba como archivos aquí, la ARL y la carta de presentación. Es decir, van aquí donde estoy marcando aquí como este recuadrito, aquí se suben esos dos archivos, no va en una carpeta, van por fuera y como archivos se sube, no van en no se suben en otra carpeta que diga documentos administrativos, no, solamente van ARL y el nombre de quién es. Entonces, por ejemplo, AR Milis Prado. Y la carta de presentación, sí, carta de presentación Milis Prado. Listo, eso es todo. Profe, buenas noches. Profe, mire que Buenas yo noches. estaba tratando de descargar el ARL y me sale así como decía la profe, y me sale un poco de nombre de personas que yo ni conozco. Y Ah, no me... no, no importa, eso es que lo que pasa es que el sistema de allí de positiva, o sea, coloca aquí, pero lo único que tienes que tener referente, sí, si alguna estudiante también me dijo, no, a mí no me aparece la ARL, y resulta que cuando yo fui a verificar lo pude bajar y ahí está. Sí, pero yo hice los pasos y me salió que no me acuerdo bien, pero algo o sea, no me permitió descargarlo. Profe, Sí, dime. A ver, ¿quién me levantó la mano? yo. Disculpe. Profe, yo también estoy en este momento en la parte del No, espera, certificado. Daniela. Bueno, ahorita Ya. vamos a mirar cómo es que se hace ese proceso. Profe, bueno, otra pregunta. En cuanto al enlace que nosotros bajamos de la carpeta de Drive, tenemos que anexarla a uno de los trabajos para que usted entre correctamente a nuestra carpeta, ¿no? Ese enlace, ¿dónde lo copiamos? Vea, yo, hay dos opciones. Ustedes lo pueden copiar en la plantilla que me envían, lo pueden copiar allí. O me lo pueden enviar al correo. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Por allí alguien más levantó la mano.
Bueno, por favor, una recomendación. Una sola vez diligencia en la asistencia, no 2 veces. Bueno, aquí siempre van a tener ustedes en el desarrollo de la actividad, diríamos, este CIPAS, con el nodo barbacoas, se hace con el fin de que ustedes, por ejemplo, tengan en cuenta esos elementos. Yo les decía que en la fase 3 ya no van a ir esos mismos documentos. Ya no van a ir. ¿Cuál será el documento que no va a ir en esa fase 3? Yo le voy a preguntar a Julie, ¿cuál es el documento que ya no va a ir en la fase 3? Buenas noches, profe. Buenas noches. En la fase 3, el documento que ya no va a ir, el diario de campo, me imagino. No, la verdad no lo tengo tan claro. ¿Cómo así que el diario de campo? Si el diario de campo lo van a tener que manejar ustedes en toda la práctica. Por el contrario, ese es el diario, el documento que va a permanecer siempre en las fases. Dime, Yuri. Profe, una preguntita. Referente. No, a ver, espérate, Julie. Le estoy dando ahorita la palabra a Yuri. La carta de presentación. Van los 4 documentos Yuri. Estuvimos mirando anteriormente. Lo único que no iría más es la carta de presentación y la ARL, pero los otros documentos sí van en la fase 3. En una parte tienes razón. O sea, que ya no van ni la ARL ni la carta de presentación. Pero me falta ahí. A ver, Casilda. Profe, en la fase 3 ya no iría el plan de trabajo porque se ejecutó. Correcto. Muy bien, Casilda. Bien, eso. El plan de trabajo ya no va en la fase 3, porque ese es su plan de trabajo. Plan de trabajo es decir, que yo voy a desarrollar qué es lo que voy a hacer en la fase 2. Es como la planeación. No va a ir pues en la fase intermedia, no va a ir ese documento. Entonces, los demás van todos, pero no va a ir el plan de trabajo y desde luego Yuri también no va a ir ni la ARL ni va a ir la carta de presentación. Así que muy bien. ¿No ven que entre todas ustedes son muy acertadas y lo saben? Lo que pasa es que hay que prestarles un poquito de atención nomás. Omaira está levantándole la mano para otra intervención o no bajaste la mano. Julie. Sí, buenas noches, profesora. Mi pregunta era sobre lo de la ARL, que salen preguntas que uno no las conoce. Por ejemplo, carreras, números de celular, y al momento dice que has hecho varios intentos y regresa otra vez al inicio y no se lo puede descargar. Lo que pasa es que siguen saliendo así. Te voy a decir, eso no es de la universidad, eso es de la aseguradora positiva. Y cada una, digamos, de estas empresas, y como lo vas a poder detrás, por ejemplo, certificar, cuando uno, por ejemplo, va a bajar un certificado de cualquier institución, a veces le ponen algunos elementos de seguridad para pues, que la persona que vaya a bajar ese documento sea la persona, ¿sí?, que requiere ese documento bajar y no otra. Entonces, por eso es que en la aseguradora positiva coloca eso. Entonces, uno hay que marcar claro, todas las direcciones que están allí. De hecho, en algunos casos ninguna de las direcciones coincide con la que es de uno, ¿ya? Simplemente los colocan allí y uno le da cualquier dirección y sigue.
Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Yesenia. Profe, buenas noches. Bueno, Profe, en el plan de trabajo donde dice el correo institucional, ¿también se puede colocar el personal o tiene que no, ser el de es uno? institucional. Y si uno no lo tiene, tiene que crearlo. Sí, no, ese lo tiene. ¿Cómo lo tiene? Mire, quienes Tengo. han ingresado al campus, allí usted cuando ingresa al campus virtual siempre le va a pedir el número de cédula. Y cuando, si has entrado, ya sería al campus virtual o no. Profe, no me deja entrar al campus desde hace rato, estoy llamando a No, la yo universidad, te mandando pregunto, mira, correos y no me deja. voy a hacer, mira, voy a Profe, hacer, dime. los correos institucionales están ahí también en la lista de asistencia. Claro. Muy bien, Eric. Ajá, muy bien. Ay, qué pena, ya lo veo. Ajá. Y quienes asistieron, por eso me di la tarea. Bien, bien por ese detalle, pero yo quería también darle a Yesenia que todos pueden ingresar al campus, todos, Profe, yo ¿ya? no puedo entrar al campus. Ya llamé a ¿Por soporte qué? técnico de la universidad y no me han dado respuesta. He intentado 1000 veces y no. Verano. Lo que pasa es que tú tienes que ingresar, pero, por ejemplo, ¿dónde has escrito? ¿A qué correo? Al que nos dio la profe Viviana cuando nos dio clase el otro año, ya nos dio un correo para ¿Cuál? llamar. ¿Cuál? El de la universidad, soporte técnico, dice. No me acuerdo. No, está mal, verano. Aquí por el chat les voy a decir. Cuando es para el correo, les voy a dar en el chat, ¿no? Allí les voy a escribir. Para alguna dificultad que tengan. Soporte.campus. Y lo tienen que, este soporte.campus, este es el correo para ingresar al correo institucional, pero voy a mirar a ver si has hecho correctamente el proceso, ¿ya? Y para a quienes quieran habilitar el correo institucional, este tiene el correo, es, aquí se me olvidó porque no es soporte.correo, no sé dónde está el correo. Vea pues, porque, bueno, si no se los digo ahora, se los escribiré al correo para que tengan información. Vale, profe, gracias. Mónica. Bolanos este es y UNAD, ya sé, correo esos dos últimos son para habilitar el correo institucional. Dime, Casilda o Yesenia. Profe, buenas noches. Profe, con respecto al diligenciamiento del diario de campo, pues yo tengo usted me dejó una duda con respecto a lo que dijo que eran
16 horas. Ujú. 16 horas. Entonces dice que se puede diligenciar en 2 días. Pues mi Sí. grupo está conformado por 3 personas que trabajamos y en el caso nosotros no utilizamos 2 días, sino que fueron 4 días porque Ah, es utilizamos de cada importante. 4 días 3 Ajá. horas. Ah, no Entonces no sé importa, si... no importa, Ah, ya. no importa. Eso está muy bien. Esa pregunta, por ejemplo, ese tipo de preguntas son importantes. Es decir, si yo puedo distribuir mis horas, no las puedo colocar en 2 días, sino que las voy a colocar en... Lo importante es que esas 16 horas, inclusive las puedo distribuir en toda la semana. Yo puedo decir 2 horas que hice semanales, ¿ya? Entonces, 2 horas, perdón, diarias, no semanales, sino 2 horas diarias. Eso está muy bien. Entonces, que ustedes coloquen aquí, porque se responde a la realidad. Si yo estoy trabajando, si yo estoy laborando, entonces, por ejemplo, voy a dedicar más tiempo en el registro en otras horas diferentes. ¿Listo? Muy bien. Daniela. Después, Sandra. Profe, hola. Sí, Daniela. Profe, pues yo estoy aquí todavía embolatada con el certificado de afiliación, porque me salen unos datos que no son míos y le he dado en todos esos datos, pero ninguno coincide y no me sale. Verán, voy a hacer el proceso y para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Positiva. Listo. ¿Sí están viendo allí? Sí. Bueno, entonces aquí le doy X, X y me voy acá, consultar, ¿cierto? Aquí, no acá, sino acá. Tu documento. 11, 11, 93, 93, 087, ajá, 076. listo. Lo estoy haciendo yo también acá, pero sí. Ya, entonces yo le voy a dar aquí. Y aquí le voy a dar siempre universidad. Ujú. ¿Ya? Fecha de nacimiento, ¿cuál es? 0104-2001. Dice ya. Ahí está. Qué rayos. Sí, sí, lo que Estoy pasa es aquí que en de pantalla y no. pronto, profe, de pronto la primera información es desconocida, entonces uno le da en cualquiera de esas y le sale algo otra que uno ya conozca, porque por lo menos a mí me pasó así. Y yo como en el trabajo también me tienen afiliada a Sura, entonces miré que salía el nombre de la empresa y le di Ujú. ahí y ahora sí ya me pudo generar. Ya. ¿Listo? Bueno, resuelta esa inquietud. Pero yo sigo acá todavía si no puedo. ¿Y por qué yo puedo? No, yo no puedo acá. No sé. Inténtalo, inténtalo, dijo alguien. Ya me dijo que tengo después de una hora. Bueno, Dios. ahora igual, pero ese sí lo pueden hacer. Bueno, entonces, eso quería como mencionarles porque es importante que tengan aquí. Eh, dentro de qué es, de este proceso, por ejemplo, la temática, sí es importante que no la confundamos con la estrategia o la propuesta pedagógica, ¿sí? La propuesta pedagógica surge de los saberes y prácticas. La problemática, para que lo tengan en cuenta, es cuáles son aquellas situaciones que nosotros identificamos en nuestros niños y niñas, ¿sí? En nuestros niños dentro de nuestros territorios. Entonces es importante que lo tengan en cuenta eso para hacer una observación
de manera general. Profe, yo le ¿Listo? puedo hacer una pregunta. Sí, dime. Y no sé si fue. Bueno, igual. No sé si de pronto algo otra compañera tenga la misma inquietud, pero pues yo, bueno, igual la hago por mí. Sí, no, hazla, tranquila. Yo, ¿cómo le digo? O sea, yo asisto a una iglesia cristiana. ¿Ya? Y pues de pronto usted debe saber de que pues como cristiano hay cosas que no se comparten digámoslo así, con la religión católica, ¿ya? Ya. Por ejemplo, las creencias en cuanto a los santos. Ya. Entonces, en ese caso, toda la información que se hace, la información Mira, que brinde. independiente, Erika, de tu culto, digamos, religioso, Ajá. hay saberes y prácticas, no es que te digo yo que tú, por ejemplo, las vayas a realizar y estés de acuerdo. Okay. Estás haciendo un proceso, no, es muy pertinente tu indagación, tu pregunta, tu observación, porque hoy tenemos, por ejemplo, muchas religiones, ¿ya? Por ejemplo, si tú vas a ver históricamente, dentro de las comunidades afro, había toda la santería, es decir, hay muchas religiones aborígenes que se consideraban, es más, se consideraban todo como brujería. Y esa era en las religiones a las cuales las comunidades se debían. Entonces, hoy, desde luego, ha habido toda una serie, porque el ser humano, para tener, digamos, como una razón de ser, se ha pegado a unas creencias. Todos somos creyentes, digamos, independiente de que creamos en la religión católica. Independientemente de lo que creamos. Claro, independientemente, ¿ya? Pero eso está allí. Es decir, cuando yo te estoy diciendo aquí que hay unos saberes y prácticas, no quiere decir que tú las vayas digamos, llevar a cabo, ni que las practiques. Si tú, digamos, tú dices tu creencia y tu religión te lo permite, tu culto no te lo permite, no estamos diciendo que lo haga, sino que están allí, son parte de la comunidad, son parte de una historia cultural que nosotros no podemos negar, ¿ya? Entonces, eso no quiere decir que tú las realices, pero esa es la historia y la realidad, ¿sí? Y a eso no nos podemos negar. Nosotros no podemos confundir con digamos, el culto que nosotros tengamos frente a esas situaciones. Supongamos que tú, digamos, tu religión no te permite, por ejemplo, la práctica de los mentideros, ¿ya? Entonces, listo, pero es una realidad, es una práctica, es un saber ancestral que está allí y no quiere decir que eso tú lo practiques, no, simplemente hay que hacer, digamos, referencia a eso porque esa es parte de nuestra historia. Entonces, a eso me refiero. Entonces, había muchas prácticas que inclusive, mire, la imposición que se vino a imponer, por ejemplo, impusieron los españoles cuando llegaron a América, impusieron la cruz. Nuestras comunidades originarias no tenían la cruz como referente, tenían ellos creían en los astros, en la luna, las estrellas y demás. Esos eran su referente y esos eran los cultos que se hacían y demás. Y eso no está en contra porque es una imposición que se vino desde afuera. Y claro, hoy existe un sincretismo religioso, se dice, porque hay prácticas que se combinan con la religión, ¿sí?, que se impuso y
esas prácticas que aún siguen latentes allí, y ese es un sincretismo religioso. Y eso puede ocurrir en muchas comunidades. Entonces, Erika, quiero que lo tengas así como, pues, o sea, en cuenta y como en esa precisión que hay que hacer. Pero muy pertinente, Erika. Y no Vale, es acertado, pero sí es para que lo tengas también, tengas claro esa parte. vale, profe, gracias. ¿Alguien más? Profesora, buenas noches. Sandra. Mi inquietud es la siguiente, pues nuestro grupo colaborativo se envió la actividad fecha por campus virtual, pero Ajá. pues personalmente todavía no he podido compartir los documentos por Drive porque sí tenía algunas inquietudes, pues de hecho ya creo que se las aclaró. Entonces, ¿cómo haría y por qué medio se lo podía enviar? Yo les dije por el correo. ¿Por el correo? Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Yesenia, nuevamente. O ya Milena. Profe, buenas noches. Buenas noches, ya Milena. Cuéntame. Una inquietud acerca del fin de trabajo sobre la fecha. ¿Será que me puede colaborar con eso? O sea, hasta mañana tienen. Yo les dije. No, profe. El día. trabajo ya está. Los problemas de las fechas, profe. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué problema tienes? Yesenia. Ya Milena. Ya Milena. Profe, Aló, profe. el grupo, la actividad se vencía ayer, 20, ¿sí o no? 20. 21, Ah, sí, 20. 20, ajá. Entonces, 21, 22, 23, mañana sí. Ajá. Pero no es otro día. No. Apenas estamos organizando, No, aclarando no, dudas. Yesenia, porque, a ver, a mí me toca igual. Mire, me toca subir calificaciones hasta el 27. ¿Y cuántos son ustedes? Entonces, no puedo. Yo, de hecho, ya me puse una, igual allí, como dice, yo también caigo en esa situación. No les voy a dar más días. Entendido, profe. Dime ya, Milena, con las fechas, ¿qué pasa? Profe, que estoy confusa con las fechas. Yo quiero saber si ahí donde dice SAP, irían la fecha de los dos encuentros tutoriales. En el plan de trabajo. Sí, profe. En el plan de trabajo, yo les dije que van las fechas. Ah, sí, tú vas a decir que, por ejemplo, si es 10 y 11, entonces, estaría bien si colocaran 11 de marzo, pero si ustedes quieren colocar 10 y 11 tienen que colocar 10 y 11 de marzo, porque yo creo que a Milis y a Zuli les ocurrió eso. No es error de dedos, sino que ellas quisieron colocar 10 y se les olvidó de colocar de marzo. ¿Ya? Pero disculpe, pero sí se pueden colocar esas dos fechas. Sí, porque igual son 12 horas, ¿no? ¿Ah? Son Casi no 12 lo horas. escucho. Son 12 horas. Que yo la tengo así, entonces estaba confundida que si solamente el día de la cita, que pues el encuentro que se daba con usted, solamente colocaba esa fecha. No, porque son 12 horas. Entonces se coloca las dos. Sí. Las dos fechas. Profe, disculpe. Y en la parte donde dice CIPAS, hay una fecha, pero ya es como después de este encuentro Ajá. que se va a realizar.
¿Ahí qué fecha se coloca? Mira, las fechas, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, este CIPAS es más para el nodo barbacoas, pero miran ustedes que hay unas compañeras del nodo Ipiales que están participando porque pues quisieron, porque con ellas tengo tutoría el viernes y la verdad, pues o sea, se realiza el CIPAS con el nodo, pues porque son pues, como el grupo es numeroso, entonces uno pudiera realizar el CIPAS integradamente, o sea, tanto barbacoas como Ipiales, pero en aras de que pues se resuelvan también varias inquietudes y demás en función del nodo. Entonces, por ejemplo, en el próximo, la próxima semana voy a hacer un CIPAS con el nodo Ipiales, ¿ya? Ahora es opcional que alguno de ustedes diga, no, yo quiero participar en ese CIPAS, lo podrá hacer, ¿ya? Porque, profe, disculpe, pero ahí mire que nosotros, no sé, pues si estoy confundida. Ahí iría la CIPA que nosotros tuvimos como el 22 de febrero y el Ah, sí, 15 de sí, marzo. en esas fechas no hay problema. En esas fechas que ustedes coloquen no hay problema. Ah, ya, así como para colocarle, pues, no sé, una fecha, pues, que tuvimos alguna Que cita, pues, ustedes hayan asistido, con, ¿no? Si no han asistido, pues no, sí, profe, porque no es sí, eso. Ajá, el 22, pero, ujú, ajá, un cita que ya. tuvimos, bueno, gracias, profe, esa Bueno, era mi inquietud, yo, listo. John Hader, Profe, muy buenas noches. buenas noches. Profe, tengo una pregunta. En el diario de campo, donde dice las evidencias, hay que colocarlas. Pues a ver, si ustedes las tienen, y allí sería bueno, por ejemplo, que ustedes de pronto pudieran hacer un enlace más bien, porque pues a veces no se puede colocar todas las fotografías, si de pronto ustedes hicieron una entrevista, entonces pudieran ustedes más bien colocar un enlace y entonces eso facilita también para mirar y observar y el archivo tampoco no se vuelve tan pesado. Ujú. Bueno, a ver, Diana. Profe, y usted nos había referido de que los trabajos, la fase 1 y la fase 2 también van en Drive, ¿no? ¿Eso iría ahí en las evidencias o dónde se coloca esos trabajos? Como así, los trabajos en el diario de campo. ¿Por qué? En el diario ¿Cuáles? de campo, porque usted nos dijo que el trabajo 1 y el trabajo 2 que ya lo enviamos, que también tienen que ir en las carpetas Drive, ¿no? No, a ver, primero hay que hacer una precisión de los documentos que son el protocolo que da cuenta de la práctica, son los formatos. Esa es una parte, ¿no Sí, es sí. cierto? Sí, ¿Ya? los formatos. Y lo otro es que ustedes desarrollan una plantilla. Sí. ¿Ya? Esas plantillas no van en ninguna de esas fases. Ah, ya. Ni la infografía tampoco. No, pero usted No. también, pues así nos dijo que esos trabajos también iban. verano. Lo que pasa es que, miren, ustedes miran aquí. Fase 2, fase 3, fase 4. Sí. ¿Qué va aquí? Mira. Aquí va el diario de campo, la asistencia. ¿Estoy colocando aquí la infografía? No, ¿no es No. cierto? Exacto. Esos documentos me los tienen que enviar ya sea al entorno de evaluación, si lo envían por el campus virtual, o al correo. Sí. ¿Ya? Esos no van aquí. Porque estos documentos son los que se van a presentar. Mire, lo que pasa es que todo esto, por ejemplo, que ustedes presentan aquí, que son este es como los documentos
que son como el protocolo de cumplimiento de la práctica. Y estos, por ejemplo, van a ir, yo los tengo que subir a un Excel que se hace de toda la práctica pedagógica del programa de licenciatura en pedagogía infantil. Y entonces tengo que enlazar todos esos enlaces y colocarlos allí. Y entonces solamente nos ha pedido que solamente vayan estos documentos, no las evidencias como tal, porque esas evidencias, por ejemplo, a ver, en el diario de campo, ustedes miran acá, en la última parte, mira, ¿qué colocaron las compañeras? Las fotografías. Y las fotografías, pero aquí colocaron un drive. Mira. Entonces, ¿sí? Ese drive me va a llevar a una información adicional que ellas tienen. ¿Sí? O sea, ahí en ese drive, ese link, ahí ya se publican todas las demás fotos. Las fotos y videos que de pronto ustedes tengan, entonces, porque esa es una forma de enlazar para no, por ejemplo, ya me aquí a ti borrar de información aquí porque no alcanzaría. Además, se vuelve pesado el documento. Ah, bueno. ¿Listo? Sí, esa duda tenía, pero ya sé que ya, está claro. Bueno, gracias. Listo. Bueno, entonces, bajo esta claridad, entonces damos por finalizada el CIPAS. Y queda pendiente con ustedes, pues, o sea, el próximo CIPAS ya abordaremos, yo no quería abordar aún con ustedes, sobre todo desde el Nodo Barbacoas, abordar ya la siguiente guía, porque pues, o sea, quería que quede como esta parte clara y quede como muy precisa para asumir el trabajo de la siguiente guía. Dime, Casilda. Profe, disculpe, es que ya me voy a retirar. Profe, ¿les puede mandar un audio a su WhatsApp personal? Es acerca de la nivelación de los 2 cursos, que tengo una inquietud. No la quiero preguntar por este medio. Vale, listo, Casilda. No hay problema. Ya, gracias. Bueno, profe, entonces me despido. Alejandra. Profe, ¿será que me puede explicar rapidito lo de las horas que tenemos que anexar en la asistencia al escenario de práctica? Es que cuando estaba explicando el internet me sacó. Yo les puedo suministrar la grabación, porque volver otra vez a eso pues no tendría sentido. Ya les comparto eso por la grabación. ¿Listo? Yesenia, y la última intervención. ¿Cuál de todas las Yesenias, profe? Porque yo no. Yesenia, bueno, listo, baje la mano entonces. Listo, bueno, que pasen una feliz noche, que descansen.